Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu canal de asesoramiento de matemáticas básicas. Antes de iniciar este video, quisiera invitarte a que te suscribas, le des like y compartas. Y sobre todo, que actives tu campanita, ya que con esto tú recibirás cada uno de nuestros videos nuevos. ¿Ok? Sin más por el momento, iniciamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva videocápsula en la cual abordaremos el tema de modelos económicos en México. Cardenismo. Después de pasar la gran crisis, el presidente Lázaro Cárdenas empezó a desarrollar un modelo nacionalista donde pretendía aumentar el capital mexicano. Los objetivos se lograron y se nacionalizaron las industrias del petróleo y de los ferrocarriles primordialmente. Esto situó al gobierno como un sujeto que promovió el desarrollo económico, no tan solo el crecimiento económico, al tratar de distribuir la producción y el ingreso entre la población mexicana y estimular al sector privado. No obstante, hubo inflación y una pequeña devaluación por elevarse los precios de las importaciones. El modelo de sustitución de importaciones. A partir de 1940 se toma el punto de referencia como el año en que México se encuentra con una economía cerrada y baja. El modelo de sustitución de importaciones tuvo tasas de crecimiento económico y un desarrollo industrial muy elevado hasta fines de los años 60. El crecimiento se dio conjuntamente con el desarrollo de la siderurgia, de los metales, de productos químicos, de alimentos y bebidas, así como de maquiladoras de ropa y calzado. Dicho crecimiento se debió primeramente a la Gran Depresión de 1929, donde se vieron en la necesidad de impulsar industrias de transformación y desarrollar el mercado local. De la misma manera, la Segunda Guerra Mundial fue otro factor que demandaba bienes mexicanos por parte de países devastados. Esto ocasionó que se aumentaran las tasas de empleo al tratar de satisfacer también la demanda local y ante la imposibilidad de importar bienes de los Estados Unidos. Esto propició que México reorientara su producción hacia adentro. Así, el país vio llegar mayor tecnología y maquinarias gracias a las ganancias generadas. A esta época, en un intervalo de 1952 y 1970, se le conoce como el Milagro Mexicano, donde la inversión extranjera estuvo muy regulada, ya que se protegía demasiado al capital mexicano, cosa que en la actualidad ya no se hace. Lo antes expuesto conforma la primera fase del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, en un periodo de 1940 y 1955. 1955, como ya lo había mencionado, consistió en una política económica orientada a promover la diversificación y el desarrollo industrial en México. Como consecuencias negativas para México, podemos citar las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio, la inflación y el déficit en las finanzas públicas. El modelo de desarrollo estabilizador. El modelo del desarrollo estabilizador, que se utilizó en un periodo de 1955 a 1970 aproximadamente, tenía por objeto tratar de reducir la inflación y hacerse de tecnología de punta para maximizar el desarrollo industrial. Esta etapa se caracterizó por el endeudamiento con el exterior
para financiar el gasto público, así como detener los aumentos salariales. Los resultados no fueron del todo mal, ya que siguió el crecimiento sostenido y una inflación menor al 5%. Además, poseía una estabilidad cambiaria con la misma política comercial anterior, que era la protección arancelaria, subsidios, extensiones de impuestos, control oficial de las organizaciones obreras, entre otras. Durante el periodo del desarrollo con estabilidad, la actividad petrolera se convertiría en uno de los proyectos a futuro para el desarrollo industrial más importante para el país. Esto significó que las exportaciones otorgarían una gran fuente de recursos financieros a México, igualmente con la autonomía del Estado. Para los años posteriores, México sería otro, porque se desarrollarían más áreas estratégicas como la electricidad, el mismo petróleo, el acero, la química, la petroquímica y los fertilizantes que proveerían de mayores riquezas. El objetivo era incrementar la productividad y lograr competir internacionalmente al disponer de mayor tecnología. Hubo un crecimiento económico del 6.5% anual hasta 1970. Las exportaciones durante estos periodos se vieron beneficiadas por lo que antes exponíamos, en tanto que las importaciones disminuyeron en consecuencia. Esos resultados se debieron a las coyunturas favorables que coincidieron con el modelo nacionalista que desarrolló el general Lázaro Cárdenas. Como resultado, se dio origen al modelo de sustitución de importaciones, que fomentó el desarrollo industrial iniciado por el expresidente Ávila Camacho en 1940. Y se continuó con el desarrollo estabilizador hasta 1970. El crecimiento industrial de 1940 a 1970 mantuvo un ritmo de crecimiento sostenido, aunque fundamentado en un mercado sumiso que le proporcionaba la política proteccionista establecido por el gobierno. Esta situación trajo como consecuencia el desarrollo de empresas ineficaces, sin ventajas competitivas con el exterior, y que les impidió establecerse a través de la exportación hacia mercados extranjeros, condición que impidió la creación de una verdadera industrialización moderna e independiente que contribuyera el desarrollo social del México post-revolucionario. Desarrollo compartido. Durante el gobierno del presidente Luis Echeverría, en un periodo de 1970 a 1976, se hicieron fuertes críticas al modelo de desarrollo estabilizador y se planteó el modelo de desarrollo compartido. Si bien los objetos de este modelo se basaron en lo que el expresidente Lázaro Cárdenas perseguía, el tratar de satisfacer las demandas minúsculas de los trabajadores, siempre y cuando no afectaran los intereses financieros de las empresas establecidas. Durante este sexenio, la crisis se fue haciendo más notoria debido a los déficits económicos que se venían arrastrando de administraciones pasadas. Los altos niveles de gasto público, la excesiva oferta monetaria, el endeudamiento externo y las balanzas de pagos negativas crearon una de las peores crisis de la historia de México. El crecimiento económico fue del menos 6% en promedio anual. Para este periodo creció una gran medida la inflación debido a los elevados precios del petróleo,
que para entonces se importaba. Las industrias se paralizaron al no recibir apoyo. El desempleo aumentó, se devaluó el peso, se hicieron aumentos salariales y se adquirieron empresas en quiebra. Todo esto vía deuda externa. En el comercio internacional, las importaciones superaron a las exportaciones, sobre todo en el abasto de alimentos originados por el mal desarrollo del sector agropecuario y la creciente población. Había fugas de capitales y se exageró en la emisión monetaria. Más tarde, durante el gobierno del expresidente José López Portillo, se da un boom en el petróleo debido a la alza de precios establecidos por la OPEP, que superan las expectativas económicas del país. Se comienza a dar la recuperación económica por las exportaciones del petróleo y da la confianza que generó esta etapa. Se establecen políticas de un mayor gasto público y mayor emisión de dinero. Esto creó altos niveles de inflación y como resultado se fue produciendo una gran pérdida de competitividad de las industrias locales en el extranjero. También trae consigo una gran disminución de las exportaciones debido a una recesión mundial al adoptar varios países políticas restrictivas. Eso entonces, cuando las políticas proteccionistas que se estaban llevando a cabo crearon más déficit en la balanza comercial y urgía un nuevo modelo económico que contrarrestara los efectos generados. De 1976 a 1977 hubo un crecimiento del 3.4%, de 1978 a 1981 un 7%, y de 1981 a 1982 un 0.5%. Como resumen, el modelo de sustitución de importaciones estuvo vigente desde 1940 hasta 1982, del cual se divide en 3 etapas. De 1940 hasta 1958 se le conoce como la etapa de crecimiento con inflación o sin desarrollo. De 1958 a 1970, desarrollo estabilizador. Y de 1970 a 1982, la etapa del desarrollo compartido o crisis y agotamiento, que fue el causante de finalizar el modelo económico, tras iniciar la administración del expresidente Miguel de la Madrid. Modelo neoliberal. A partir de los años 80, la economía mexicana se ha caracterizado por presentar tasas de crecimiento económico menores y más volátiles que en las pasadas décadas. Se encontró óptimo reducir los impuestos durante el auge para reducir la cantidad de recursos disponibles, de modo que el sector público no se pudiera exceder en el gasto, conduciendo a superávit menores durante los auges y ajustes durante las recesiones. El modelo neoliberal se estableció a partir de 1982 con el expresidente Miguel de la Madrid hasta hoy en día, el cual pretendía la reducción del gasto público, bajar las tasas de inflación, lograr una estabilidad financiera y sobre todo fortalecer el ahorro interno. No gastar lo que no se tiene hasta tener una fuente de recursos sana. Se propuso renovar al Estado por uno fuerte y eficiente.
De ahí en adelante, las empresas nacionales serían las encargadas de reactivar e impulsar la economía. De esta manera, sin mucha intervención del Estado, se fue eliminando barreras al comercio exterior y al disminuir el proteccionismo. Entre 1985 y 1994 se llevó a cabo una buena desprotección de la industria, el cual afectó a las ramas que habían sido esenciales en la política anterior. Los mercados internacionales eran más flexibles y abiertos. La privatización del sector público continuaba, ampliándose día tras día. Y se daba prioridad a las actividades generadoras de divisas. El grabado de la industrialización era inferior al de las décadas anteriores a 1980 y solo experimentaron a un apogeo. Inclusive en los años de la crisis más aguda, las empresas que se reubicaron pronto hacían las exportaciones. Finalmente, el cambio más significativo fue el auge exportador de las manufacturas y el crecimiento de las maquiladoras, el cual daba indicios de estar utilizando un modelo económico de dualismo. Y eso es todo por el momento. Nos vemos hasta la próxima y recuerda suscribirte, darle like y compartir. Y sobre todo activa tu campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos hasta la próxima.